Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en este nuevo viaje sonoro nos vamos a recorrer una de las regiones más apasionantes e interesantes del sureste de Europa. Me refiero a los Balcanes, una región geográfica y política llamada así por la cordillera montañosa que la vertebra y que está caracterizada por su gran diversidad cultural, religiosa y paisajística. Aunque todavía se pueden ver y sentir en ella las cicatrices de la terrible guerra que sucedió en la antigua Yugoslavia, allá por los años 90 del siglo pasado, hoy en día la zona es totalmente estable y segura y se muestra a viajeros y viajeras como un destino súper atractivo a tener en cuenta en los próximos viajes, antes de que el turismo la transforme demasiado. Hoy vamos a hacer un recorrido por la mayoría de los 11 países que la componen. Dejaremos para otro programa países como Grecia o Rumanía, que merecen su programa propio, y nuestro guía en el recorrido va a ser Andreu, que lleva más de 20 años viajando por el mundo de manera independiente, casi siempre en solitario. Tal vez le conozcas por sus redes sociales o por su blog llamado ganasdemundo.com, y si no es así, déjame contarte que entre el año 2019 y 2024 realizó un viaje sin billete de vuelta que le llevó a países tan poco visitados como Afganistán, Irak, Sierra Leona, Liberia o Argelia, y en ese periodo también pasó 6 meses recorriendo la región de la que hoy vamos a hablar. Y antes de arrancar, solo nos gustaría recomendarte que si te vas a ir de viaje a los Balcanes o a la vuelta de la esquina o a la otra punta del mundo, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos, robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad de seguros adaptado para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, arrancamos. Hola Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola, Pablo. Pues aquí con ganas de pasar un rato hablando contigo de viajes. Y yo con muchas ganas de aprender de esta región, que siempre me ha apetecido viajar, pero todavía no he tenido la ocasión. Así que, mira, si te parece, empiezo preguntándote por cuáles crees que son las cosas que hacen de los Balcanes una región tan atractiva y especial. Pues mira, yo creo que en los Balcanes te espera una región con una historia muy rica. Bulgaria estuvo habitada por los tracios, Albania por los ilirios, hay ruinas romanas, los imperios búlgaro y serbio llenaron la zona de iglesias y monasterios medievales, y de la época otomana se conservan poblaciones con viviendas tradicionales, bazares, mezquitas. Además, los Balcanes tienen una naturaleza espectacular. Hay mucha montaña, con infinidad de rutas de senderismo para todos los niveles, pero también tienes playas de aguas turquesa en el mar Adriático y el mar Negro, lagos, ríos, bosques, es una gozada. Y por último, además, es muy fácil moverse por esta región, por 2 motivos, porque es una región relativamente pequeña, no hay trayectos largos, y por la abundancia de transporte público, desde autobuses a minibuses o taxis compartidos. Es muy fácil moverse por esta región. Aunque con esto que dices ya intuyo un poco la respuesta, me gustaría preguntarte si crees que los Balcanes o los diferentes países que los componen son un destino como para todo el mundo, o dicho de otra manera, ¿qué tipo de viajeros crees que los disfrutarán más? Pues tienes razón, yo creo que de entrada es un destino para todo el mundo, porque ofrece un buen equilibrio entre lugares muy turísticos con todo tipo de servicios y otros muy remotos con una infraestructura básica, o entre cultura y naturaleza. Pero además yo creo que lo disfrutarán especialmente 2 tipos de viajeros concretos. Primero, gente que solo haya viajado por España o Europa Occidental y quiera subir un nivel de dificultad, dar un pasito más, pero sin exponerse a comida o enfermedades raras o a una cultura radicalmente distinta. Que no le apetezca salir mucho de su zona de confort. Y después también pienso en ese nicho de viajeros que les gustan los monumentos y memoriales de la época comunista, no por la ideología, sino por el estilo artístico. A mí me encantan y en los Balcanes hay cientos. Bulgaria perteneció a la Unión Soviética, en la Yugoslavia de Tito se construyeron centenares de Spomeniks, que es como llaman a los memoriales de la Segunda Guerra Mundial, y Albania está llena de búnkers de todos los tamaños. Oye, has mencionado varios países por aquí y por allá, yo lo he mencionado en la introducción, pero realmente no hemos acotado a qué países y región nos referimos exactamente. ¿Nos puedes indicar? Pues sí, a ver, la región de los Balcanes son un montón de países. A ver, tenemos Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo, Serbia, Bulgaria y después Croacia y Eslovenia.
algunas personas meten Grecia, ¿no? Pero yo creo que no encajaría del todo. No, claro, es que Grecia es muy diferente al resto. Sí que es verdad que geográficamente pertenece a los Balcanes, pero a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel incluso de paisajes, es totalmente distinto, sí, sí. Pues Andreu, si te parece, como hemos hablado preparando este programa, lo que vamos a hacer es un repaso, una visión general de todos y cada uno de estos países, salvo Croacia y Eslovenia, en los que no has estado, pero ahí los vamos a complementar. Y si te parece, empezamos por ejemplo, por Albania, y me gustaría preguntarte, pues lo que te voy a preguntar un poco para el resto de países, que nos comentes un poquito cómo es Albania, qué nos espera a la hora de visitar ese país, cuáles son sus principales atractivos, el carácter de la gente, su cultura, una visión general. ¿Cómo es Albania? Pues mira, está bien que empecemos con Albania porque es mi país favorito de los Balcanes. Es mi país favorito, me encantó. Albania es un país que durante muchos años estuvo aislado del resto del mundo por su gobierno comunista y todavía conserva un punto diferente al resto de los Balcanes. En Albania, si te gusta la historia, tienes las ruinas romanas de Butrint y Durrës, las poblaciones tradicionales de Berat y Gjirokastra, con viviendas de estilo otomano. Y después, como he comentado antes, Albania está llena de búnkeres de la época comunista. Algunos son pequeños, pero otros tienen un tamaño enorme, están abiertos al público y puedes entrar a explorar los túneles. En uno incluso hay una sala de actos espectacular preparada para los líderes del Partido Comunista. Si buscas naturaleza, pues Albania cuenta con algunos lugares imprescindibles de los Balcanes. Tienes la ruta de trekking, el Valbona Zet, en los Montes Malditos, que es mi favorita de todas las que hice en la región de los Balcanes. Son 3 días y los paisajes me parecieron épicos, sobre todo en otoño, con el contraste de las montañas nevadas y los bosques de color naranja. O tienes las playas de Examil, que llaman las Maldivas de Albania. Aunque en este caso yo solo recomiendo visitarlas en primavera y otoño, porque en verano están muy masificadas. Yo estuve en otoño y las tuve para mí solo, pero he visto fotos en verano y la cosa cambia bastante. Después Albania me encantó por su gastronomía. En general en los Balcanes la comida es muy monótona, pero Albania es el único país donde realmente disfruté, tanto por la variedad como por la calidad de sus platos. Y por último, de Albania destacaría la amabilidad de la gente. Es curioso porque antes de llegar a Albania me advirtieron en Montenegro, Serbia, sobre todo tipo de peligros, y reconozco que llegué al país un poco a la defensiva. Pero la gente me trató de maravilla, me sentí realmente acogido y recuerdo con especial cariño los alojamientos familiares y los locales de comida que visité. Es un país totalmente recomendable y que está cambiando muchísimo. O sea, hay que aprovechar e ir ahora. Yo creo que en los últimos años efectivamente se está creciendo turísticamente de una manera muy rápida, así que tomemos nota de esto que nos comentas y si te parece vamos a ir al siguiente de los países que tenemos en la lista, Bosnia y Herzegovina. ¿Qué nos cuentas de él? Pues mira, en este país es donde son más evidentes lo que tú has comentado, las secuelas de esas guerras de los años 90, tanto a nivel físico, con edificios en ruinas o fachadas con agujeros de bala, como social, con las comunidades viviendo hoy día totalmente divididas. A modo de ejemplo, el país tienes por un lado una república donde viven los serbios y después la Federación de Bosnia y Herzegovina donde viven bosnios y croatas, pero totalmente separados. Hay ciudades como Mostar, donde todos los servicios están duplicados para atender por separado a bosnios y croatas, desde el servicio de recogida de basuras hasta el sistema educativo. Si te gusta la geopolítica, Bosnia y Herzegovina está lleno de lugares curiosos. A mí, ¿qué me gustó de este país? Sobre todo sus 2 principales ciudades, Sarajevo, que es la capital de Bosnia, y Mostar, que es la capital de Herzegovina. Están entre mis favoritas de los Balcanes por su arquitectura, la historia, sus museos, miradores. Son una maravilla y pasé varios días en cada una. Después, otro aspecto que destaca de Bosnia y Herzegovina es su naturaleza. Sarajevo está, por ejemplo, rodeada por los Alpes Dináricos y en su día organizó unos Juegos Olímpicos de invierno. Después tienes las cascadas de Kravica, que es una pared de roca cubierta de cascadas que crean un lago donde te puedes bañar, o el Parque Nacional de Sutjeska, con un montón de rutas de senderismo. Hay una en concreto que acaba en un lago con forma de corazón, ya en territorio de Montenegro, que es un espectáculo. Y por último, de Bosnia y Herzegovina te destacaría sus pueblecitos. Tiene pueblos de postal, Jajce, Počitelj, Trebinje,
con edificios tradicionales, alojamientos familiares, locales de comida barata y gente majísima. Bueno, y para hablar de Croacia, como te decíamos al principio, Andreu no ha estado, así que tenemos la suerte de contar con Tamara, que es una de las integrantes de Mochiadictos. Tamara, junto a Fran, su esposo, y sus hijos Oliver, Paula y Liam, componen una familia numerosa que viaja sin parar desde 2013. Han recorrido ya medio mundo y la región de los Balcanes varias veces, primero de mochileros, luego en coche, en furgo y hasta en autocaravana también. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar de Croacia? Pues Croacia es un país que nos encanta y al que hemos vuelto varias veces también, al igual que Eslovenia. Nos parece que es un país que lo tiene todo. Está en el sureste de Europa, en la costa del Adriático, y aunque no es un país enorme, la variedad que tiene es increíble. Por ejemplo, cuenta con más de 1.000 kilómetros de costa, con playas de aguas cristalinas, unas 1.200 islas que parecen sacadas de postal y además también ciudades históricas o parques naturales espectaculares como pueden ser los lagos Plivice. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue su mezcla cultural. Te pongo algún ejemplo. Te encuentras en Pula, que se encuentra al norte del país. Puedes visitar un anfiteatro romano que está increíblemente bien conservado, que es un recuerdo de su época cuando formaron parte del Imperio Romano. Pero es que en Rovinj, que está a pocos kilómetros, que es un precioso pueblo costero, se nota un montón la influencia veneciana con sus callecitas empedradas y casas de colores frente al mar. La gente en Croacia nos pareció súper amable y muy tranquila y la verdad que siempre dispuesta a ayudarnos. Además, está muy orgullosa de su cultura y de su historia y creo que es algo que se nota ya que preservan sus tradiciones y sus lugares históricos. A nosotros nos pareció que movernos por Croacia es bastante sencillo, pues que las carreteras estaban en muy buen estado y bueno, que si viajas en tu propio vehículo o en coche de alquiler, pues te da muchísima libertad para explorar. Además, hay ferries frecuentes para visitar las islas, que esto lo hace pues aún mucho más accesible. Por último, si tuviera que destacar alguno imprescindible, pues sin duda mencionaría Dubrovnik, con su muralla histórica, así que parecen sacadas de una película. Por supuesto, los lagos Plivice, con cascada y paisaje que te dejan sin palabras. Rovinj, que es un pueblo costero que te enamora, con su callecita empedrada y con su casita de colores. Y bueno, pues quizá Split, que es una ciudad vibrante que es ideal como base para explorar las islas cercanas. Y bueno, desde el puerto de Split pues puedes llegar a islas tan famosas como la de Hvar, que es conocida como sus playas y su vida nocturna, como Brač, que tiene la icónica playa de Zlatni Rat, o Vis, que tiene un ambiente así más tranquilo, y la impresionante Cueva Azul. Además, Split tiene un paseo marítimo animado, un mercado local y un ambiente súper relajado que la hacen un lugar perfecto para disfrutar tanto de la ciudad como de sus alrededores. Así como resumen, Croacia me parece un destino súper completo que tiene playas de ensueño, ciudades llenas de historia, naturaleza espectacular y la verdad que a mí la comida me pareció riquísima. No sé, es el típico sitio al que siempre quieres volver y creo que por eso pues nosotros hemos vuelto varias veces. Pues muchas gracias y Andreu, volvemos contigo. Volvemos para que nos cuentes otro de los países donde estuviste, Macedonia del Norte, que creo que fue la puerta de entrada para ti en los Balcanes. Correcto, fue la puerta de entrada y llegué desde Kirguistán. Macedonia del Norte es un país muy curioso, empezando por su nombre, porque este sitio durante buena parte de su historia había pertenecido al Imperio de Bulgaria, pero en su día los líderes del Partido Comunista se inventaron que este territorio era la antigua Macedonia de Alejandro Magno para crear un poco de identidad de país y bueno, hasta el punto de provocar un conflicto diplomático serio con Grecia, que es donde está realmente la antigua Macedonia. De ahí que a última hora cambiaran el nombre de Macedonia a Macedonia del Norte, pero bueno, que aún así no es ni del norte, no tiene nada que ver con Alejandro Magno. Yeah. Entonces, de Macedonia del Norte destaco la capital, Skopje, que es un claro ejemplo de esto que comento, porque por un lado tienes el casco antiguo, de estilo otomano, como un bazar muy bonito, pero después tienes por medio un montón de construcciones de estilo modernista de la época soviética y luego el centro de la ciudad está lleno de estatuas y edificios de estilo neoclásico que parece que estés paseando por la antigua Atenas, con Alejandro Magno a caballo y demás, pero todo con un punto muy kitsch. Aún así es recomendable, ¿eh? Y si tienes tiempo, aparte de Skopje, recomiendo Bitola y Prile. A nivel de naturaleza, en Macedonia tienes cantidad de sitios que son una maravilla. Tienes el cañón de Matka, que está no muy lejos de Skopje, donde puedes hacer senderismo o kayak por el río. También tienes el lago Ohrid, que es quizá la imagen clásica del país, con sus iglesias medievales junto a la orilla. Y después tienes el Parque Nacional Pelister, que aquí recorrí sus montañas durante varios días y acampé en 2 lagos que llaman los Ojos de Pelister completamente solo. Es una gozada. Y por último, en Macedonia del Norte hay un montón de iglesias y monasterios medievales llenos de frescos. Aparte de los que ya he comentado, en el lago Ohrid hay por todo el país. Porque en esta zona estaba la capital del Imperio búlgaro.
Por lo que estás comentando, y me parece que va a ser una constante en todos los países, como que todos tienen una parte turística, pero que es muy fácil, ¿no? Salirse y estar en zonas muy remotas y aisladas, y normalmente de naturaleza. La tónica general de los Balcanes es que donde se puede llegar en coche hay bastante gente, sobre todo turismo nacional, ¿vale? Si se puede llegar en coche, pues tú vas a un mirador y está lleno de gente, pero a la que te pones a caminar estás solo. Entonces está genial ese contraste, porque, bueno, pues quien se sienta menos cómodo en lugares remotos, pues puede hacer esto, puede hacer una ruta de miradores y no sentirse tan solo, y a quien le guste la aventura, pues se puede adentrar y pasar días sin cruzarse prácticamente con nadie. Qué guay. Bueno, cuéntanos de otro de los países que componen la región de los Balcanes, Montenegro, y qué nos espera a la hora de visitar este país. Pues mira, Montenegro es un país un poco a la sombra de Croacia, de características similares. Y es verdad que no tiene ni atracciones turísticas tan famosas, pero a cambio tampoco ni las multitudes ni los precios tan elevados de su vecino. Si solo tienes 2 días para visitar Montenegro, yo recomiendo ir a Kotor y pasar de la capital. Kotor es una ciudad amurallada que pertenecía a la República de Venecia, llena de edificios históricos, y aparte de callejear, es obligatorio subir al fuerte de San Giovanni para disfrutar de unas vistas épicas de la bahía y de los pueblos de los alrededores. Es una maravilla. Si buscas naturaleza, pues aquí tienes el Parque Nacional de Loksen, que está muy cerca de Kotor, con buenas rutas de senderismo. Hay una en concreto que baja desde el pico Jesersky, donde hay un mausoleo, hasta Kotor, con casi 1.700 metros de desnivel negativo. ¡Ostras! Es una maravilla. Cuando ves la ruta desde lejos dices, por ahí he bajado yo. También destaco el lago Skada, donde puedes hacer rutas de senderismo, excursiones en barca o kayak y visitar aldeas. Y también tengo que mencionar, aunque no haya estado, el Parque Nacional Durmitor. Yo no pude ir porque ya era finales de noviembre, empezaba en mal tiempo y es un lugar muy remoto. Pero gente que ha ido me dice que es un espectáculo y me quedó pendiente. Y por último, otro motivo para visitar Montenegro es la Riviera de Budva, en el mar Adriático, donde están las mejores playas del país. Y lo bueno es que si eres como yo, que ves una playa bonita, le haces una foto y ya no sabes qué más hacer, también hay poblaciones históricas para entretenerte, como Sveti Stefan, por ejemplo, que es una de las imágenes icónicas de Montenegro, o Petrovac. ¿Qué nos puedes contar de Kosovo, que es otro de los países, aunque en este caso no reconocido por la comunidad internacional de manera masiva? Correcto, y están dolidos porque precisamente España es uno de los países que no les reconoce, ¿eh? O sea que cuando vas te lo recuerdan, ¿eh? Pues mira, junto a Bosnia y Herzegovina es el otro país donde son más evidentes las secuelas de las guerras de los años 90, con poblaciones divididas, como la ciudad de Mitrovica, soldados de la OTAN y edificios protegidos por alambradas. Pero bueno, es muy interesante si te gusta la geopolítica. Aquí, al igual que comenté en el caso de Montenegro, te diría que si solo tienes 2 días para Kosovo, pases de la capital y visites Prizren, que es una población imprescindible, llena de viviendas de estilo otomano, edificios históricos, un fuerte con unas vistas espectaculares y un ambiente muy animado con montones de cafés y restaurantes. Otra cosa que destaca en Kosovo son varios monasterios medievales cubiertos de frescos que están incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Y es que Kosovo era el centro religioso del Imperio de Serbia. Aquí estaba la sede de la Iglesia Ortodoxa. Yo visité el monasterio del Patriarcado en la población de Peja y el monasterio de Visoki de Chani, no muy lejos de Peja, con unas medidas de seguridad extremas, porque ha sufrido varios atentados por parte de los albano-kosovares. De hecho, parece que estés entrando en el Pentágono y al final es un monasterio medieval en medio del bosque. Además, si visitas naturaleza, la población de Peja está pegada a los Montes Malditos, que ya comenté cuando he hablado de Albania. Hay una excursión de un día que va del cañón de Rugova hasta el lago Lekinar, donde recuerdo estar sentado al lado de la orilla, viendo tritones flotando, rodeado de bosques. Es muy recomendable. Y por último, de Kosovo, destacaría la seguridad. Es verdad que de vez en cuando se produce algún conflicto entre serbios y albano-kosovares y la presencia militar puede asustar un poco, pero no va con el turista y la gente es majísima. Fíjate que iba a preguntarte precisamente por esto, porque has mencionado eso, las medidas de seguridad, pero ya nos quedamos tranquilos. Sí. Y al respecto, la verdad. Oye, el país Serbia, uno de los más grandes de la región, también seguro que tiene, muchos atractivos como estos otros que nos estás contando. Correcto, sí, es uno de los más grandes y por algún motivo que no entiendo es uno de los menos visitados de los Balcanes, aparte de la capital. Si te gustan las ciudades, Belgrado es una de mis favoritas de la región. Está a orillas del Danubio, llena de edificios históricos como, la iglesia ortodoxa de Sveti Sava, que es una de las más grandes del mundo.
barrios de postal como el de Esemun o el de Skadarlija, lugares curiosos como el Ministerio de Defensa, que se ha dejado tal y como quedó tras los bombardeos de los años 90, o el campo de concentración de San Miste. Y además Belgrado tiene un montón de bares y restaurantes con terrazas siempre llenas de gente, así que si buscas fiesta y ambiente nocturno en los Balcanes, este es tu lugar. Aparte de Belgrado, me gustó mucho la ciudad de Novi Sad, que está en la región de Voivodina, al norte, también junto al río Danubio, y está llena de rincones fotogénicos. Es una ciudad de postal. Después, Serbia también destaca por su naturaleza, con parques nacionales muy poco conocidos. Cerca de Novi Sad, por ejemplo, tienes el Parque Nacional Fruška Gora, donde hice una ruta a pie de 4 días, entre bosques, montañas, viñedos, monasterios ortodoxos, miradores, aldeas tradicionales. Más al sur tienes el Parque de Tara, que es más montañoso, donde hay lagos o tienes la posibilidad de hacer una excursión en barca por el cañón del río Drina hasta la población de Visegrad en Bosnia. Y después también recomiendo el cañón del río Ubac, que está al sur. Es un río de aguas verdosas con un tramo de meandros súper cerrados y una población de buitres que puedes ver volando súper cerca. Y lo bueno de estos sitios es lo que te he comentado antes, es que únicamente hay gente donde se puede llegar en coche, pero a que te pones a caminar estás completamente solo. Y por último, y a lo mejor estoy siendo un poco redundante con este punto al hablar de los Balcanes, pero en Serbia hay un montón de iglesias y monasterios medievales cubiertos de frescos, algunos incluidos en el patrimonio de la humanidad como los de Sopoćani o Studenica. Andreu, nos hablas de estas ciudades cosmopolitas de Serbia. ¿También, digamos, hay pueblecitos interesantes, zonas rurales, o es uno de los países como más desarrollados de la región? No, tiene muchas zonas rurales. De hecho, a la que sales de Belgrado es un país muy rural. Yo donde encontré los pueblecitos con más encanto fue en los alrededores de Novi Sad, en la región de Voivodina al norte. De hecho, la ruta esta que he comentado que hice de 4 días por el Parque Nacional de Fruška Gora, era pues eso, era zonas de montaña, zonas de bosques, un pueblecito bonito, más bosque, más montaña. O sea que en todas estas rutas dentro de los parques nacionales siempre vas intercalando paisaje con poblaciones, pero la zona más recomendable sería el norte, la zona de la región de Voivodina. Bueno, perfecto. Y bueno, si te parece, nos vamos a Bulgaria, el país más oriental de la región, el más grande y para mí el más desconocido de todos ellos. ¿Qué nos espera? Pues mira, es mi segundo país favorito de los Balcanes, por detrás de Albania. Comparte atractivos con algunos de los países de la región. He hablado bastante de ciudades, naturaleza, iglesias y monasterios, pero los lugares de interés de Bulgaria estarían un nivel por encima. Si hablamos de ciudades, por ejemplo, en Bulgaria destaca Plovdiv, con sus mansiones del siglo XIX y ruinas romanas, o Veliko Tarnovo, que era la capital del Imperio búlgaro, con el fuerte de Charevech y un montón de edificios históricos. Sofía no tanto. Sofía a nivel como ciudad no tiene comparación con Plovdiv o Veliko Tarnovo, y si no vas sobrado de tiempo, te recomiendo centrarte en estas 2 ciudades. A nivel de naturaleza, está la ruta de los 7 lagos de Rila, al sur de Sofía, que te diría que es mi ruta de senderismo favorita junto al Balbón Aceh de Albania. Se puede llegar al inicio del sendero en un telesilla y las vistas son espectaculares. También recomiendo visitar las playas de Nesevad, en el Mar Negro, y luego en el Valle de los Reyes hay una serie de campos de girasoles y lavanda que en temporada son una maravilla. Otro motivo para visitar Bulgaria, como no, son las iglesias y monasterios medievales. El imprescindible, para no liaros, es el monasterio de Rila, donde te recomiendo muchísimo pasar una noche, porque alquilan habitaciones a tu vista. Así lo visitas cuando ya se ha marchado la gente y al día siguiente antes de que llegue. Y también te aconsejo llegar a este monasterio enlazando con la ruta de los 7 lagos de Rila, otro vertiginoso descenso de 1.300 metros de desnivel, pero que acabas en el monasterio y las vistas son una maravilla. Pero bueno, es que aparte de este monasterio de Rila, están las iglesias de Nesevar, la catedral Alexander Nevsky, que es la imagen típica de Sofía, o el monasterio de Ivanovo en el norte del país, cerca de Rumanía. Y luego, hablando de edificios históricos, también recomiendo mucho visitar las tumbas tracias del Valle de los Reyes, que es algo totalmente diferente al resto de la región de los Balcanes. Es algo único de Bulgaria. Y después, para acabar, como ya he comentado antes, a mí me encantan los memoriales de la época comunista. Y en Bulgaria hay 2 de los mejores ejemplos que conozco de Europa. Por un lado está el memorial de Buzluca, que es una mole de cemento con forma de platillo volante que los líderes del Partido Comunista de Bulgaria construyeron en las montañas y que ahora está ahí abandonado cayéndose a trozos. Y por otro tienes el monumento a los fundadores del Estado búlgaro en Shumen, que es un conjunto de estatuas gigantescas de estilo cubista, también en lo alto de una colina,
que es una locura. Y para hablar del siguiente país, Eslovenia, nuevamente vamos a contar con Tamara de Mochi Adictos, que la conoce de cabo a rabo, un país en el que han estado muchas veces y que Andreu pues todavía no ha visitado. Así que vamos a escuchar. Tamara, ¿qué nos puedes contar de Eslovenia? La verdad que he tenido la suerte de visitarlo en 3 ocasiones, la primera como mochilera, en una ruta que hicimos por los Balcanes, Fran y yo, y unos años más tarde ya en familia, recorriéndolo en nuestra furgoneta como parte de una gran ruta por Europa. Y bueno, cada visita ha sido única y especial. Personalmente me encanta Eslovenia, me encanta este pequeño país, es un país muy pequeñito, más o menos como la mitad de Suiza. Es un país de Europa Central y hace frontera pues con Italia, con Austria, con Hungría y Croacia, y a su vez tiene una pequeña parte de costa en el mar Adriático. Como te decía, es un país pequeño, pero su diversidad natural es impresionante. O sea, lo llaman el corazón verde de Europa porque el 60% del país es bosque. Pero es que además tiene montañas, lagos, ríos, castillos y, como te decía, pues una pequeña parte de costa en el mar Adriático. Los eslovenos nos parecieron reservados al principio. Pero bueno, después cambiamos totalmente de opinión y los eslovenos nos parecen gente muy amable y además hospitalarios. Y bueno, aprendimos que la población es católica y que además en 1991 se independizaron de Yugoslavia. La comida me pareció, la verdad, deliciosa, aunque es muy similar toda la gastronomía de los países de los Balcanes. Es cierto que es predominantemente carnívora. Nos pareció un país muy fácil de recorrer. Las carreteras están en súper buen estado, o sea, son carreteras muy modernas. Y luego, pues así como lugares destacados, pues tenemos los Alpes Julianos, por ejemplo, con el Monte Triglav, que es el pico más alto de Eslovenia. Ahí tiene 30 kilómetros de costa, además de costas de agua cristalina. Tiene castillos increíbles, como el del lago Bled, por ejemplo, o el de Predjama. Además, este último, el de Predjama, está incrustado en una cueva. O sea, no sé, es muy bonito. Muy cerca, además de ese castillo, se encuentra la cueva de Pozjona, que tiene 24 kilómetros de túneles. Sus ríos y lagos son impresionantes. El río Socha tiene un color turquesa que a nosotros, o sea, nos dejó sin palabras. Y luego, por otro lado, el lago Bohinj, no tan conocido como el lago Bled. Es muchísimo más tranquilo y para mí es alucinante, mi lago favorito de Eslovenia. Por supuesto el lago Bled, que tiene su islita y es el lago más icónico del país. Luego me queda hablar de Ljubljana, su capital, que combina el encanto de un pueblo grande pues con la vitalidad de una ciudad europea. Así que en resumen, Eslovenia lo tiene todo, para mí lo tiene todo, montañas, bosques, castillos y paisajes increíbles. Así que ya sea que cualquier viajero busque aventura, historia o incluso relajarse en la playa, este país yo creo que les va a encantar. Bueno, Andreu, volvemos a retomar la conversación contigo. Digamos, tenemos esa imagen un poco de cómo son estos países que componen los Balcanes y me gustaría un poco empezar a masticar un poco la parte práctica. Y lo primero en preguntarte pues sería, ¿cuál crees que sería el tiempo mínimo para visitar alguno de los países? Ya no te digo una ruta por los Balcanes, pero cada uno de los países, porque claro, hay países de muy diferente tamaño también. Sí, pues mira, yo estuve, en este viaje de 6 meses estuve más o menos un mes en cada uno, excepto Kosovo y Croacia, ¿vale? Lo que pasa es que entiendo pues que, bueno, pues se puede concentrar un poco más todo o, no ver todo lo que vi yo. Y entonces yo aconsejaría un mínimo de 1 semana por país y un poco pues a lo mejor seleccionar países, quizás si visitas Croacia, pues a lo mejor Montenegro ya es un poco más de lo mismo y bueno, pero un mínimo de 1 semana por país sería lo recomendable, porque es una región que engaña, es una región que ves en el mapa y es relativamente pequeña, pero es que luego dentro es que hay muchísimo que ver, hay pocas regiones o hay pocas zonas vacías dentro de cada país y sobre todo si te gusta la montaña, pues es que tienes parques nacionales para aburrir. Si no te gusta la montaña y es un tema que vas a dejar de lado, igual sí que puedes abarcar más países dentro de un viaje, pero si mínimamente te gusta la montaña y quieres hacer alguna pequeña ruta de senderismo, 1 semana por país sería lo recomendable. Claro, hay mucha gente que hace una escapada corta. El que tenga más tiempo, ponte 3 semanas, 1 mes, ¿tú crees que ya podría, visitar varios países, hacerse una idea general de toda la región? Sí, en 1 mes sí, porque puedes visitar sobre todo pues Bulgaria, que es un poco Bulgaria y Albania, que son los países más diferenciales del resto de la región, y después pues eliges o Croacia o Montenegro. Entiendo que la mayoría de la gente elige Croacia porque hay lugares
más famosos o más conocidos, y después un poco Serbia y Kosovo y Bosnia-Herzegovina. Sí, yo creo que en un mes se puede contemplar los highlights de la región. Y siguiendo con los aspectos prácticos a la hora de ir preparando un futuro viaje a los Balcanes, cuéntanos, pensando en los españoles, ¿necesitamos algún tipo de visado para alguno de los países? Los españoles no necesitamos visado. Solo recomiendo una cosa, que si tienes previsto visitar Serbia y Kosovo, entres primero en Serbia y desde allí viajes a Kosovo, no a la inversa. Porque a veces los agentes de aduanas serbios pues ponen pegas, porque no ven el sello de Serbia y oficialmente pues has entrado de forma ilegal en el país. Anda. Aparte de esto, sí. Yo a la vuelta pasé un par de horas entretenido en la frontera hasta que les convencí. Gracias por el consejo. ¿Cuándo sería la mejor época para ir? Aunque por lo que nos cuentas igual no es fácil de esta respuesta. No, yo recomiendo primavera y otoño, que es cuando hay menos gente, tienes mejores precios, más disponibilidad de habitaciones en los alojamientos y un clima más agradable. A no ser que tu interés se centre exclusivamente en la montaña, que podría ser que entonces aquí sí que te recomendaría ir en verano, pero si no, primavera-otoño. ¿Cómo sería el equipaje perfecto? O dicho de otra manera, no sé si tienes algún consejo específico de ropa, calzado, accesorios, o en el caso de que echemos en falta algo, allí lo podríamos conseguir. Sí, yo aquí recomendaría, como los Balcanes es una región montañosa, pues llevar buen calzado, porque raro será que no acabes haciendo alguna ruta de mayor o menor dificultad. Aunque es lo que dices, si te olvidas algo, en las principales ciudades lo podrás encontrar. No es como cuando viajas a según qué países remotos de África, donde tienes que asegurarte de que llevas todo desde casa porque allí no lo vas a encontrar. No, en los Balcanes, en las principales ciudades vas a encontrar un Decathlon o vas a encontrar una tienda para comprar lo que por casualidad te hayas olvidado de aquí. No sé si esta respuesta o esta pregunta la vas a poder responder porque tú te moviste por tierra entre todos los países, pero ¿cómo es posible volar a la región? ¿Hay algunos aeropuertos más importantes y especiales para entrar? Sí, hay dos, y de hecho la forma habitual de entrar y salir a la región pues es por aire. Aquí los principales aeropuertos son los de Belgrado y los de Sofía, que es donde pues vas a poder encontrar ofertas más económicas. Una vez dentro de la región, pues ya te mueves por tierra, pero para entrar y salir lo normal es por aire. Sí, y por tierra, ¿cómo se suele mover uno? Has mencionado trenes en Bulgaria, por ejemplo, pero ¿habría disponibilidad en todos los países o cuál es la manera habitual? Aparte de Bulgaria, solo hay trenes en Serbia y allí van muy mal, son súper lentos, tienen salidas a horas intempestivas, con lo cual yo lo utilicé una vez y continué moviéndome por tierra, que es lo que hice en general por la región, porque es que hay todo tipo de opciones, desde autobuses a minibuses, a taxis compartidos, y si estás en una región rural, no vas a esperar más de 10 minutos sin que pare un coche y te lleve donde necesites. O sea que para moverte lo mejor es por tierra, y en los Balcanes, en Bulgaria, sí que utilicé bastante los trenes porque allí la red es una maravilla, puedes llegar a los principales lugares de interés y con varias salidas durante el día. ¿Suelen ser los servicios de autobús, por ejemplo, taxis compartidos que mencionabas, tienen horarios y se cumplen o salen cuando se llenan? Depende del sitio donde estés, depende de la ruta, pues hay veces que los minibuses o los taxis compartidos salen cuando están llenos y otros pues que tienen horarios establecidos un poco en función de la zona del país donde te encuentres y de la demanda de esa ruta. Y me ha parecido entender que mencionabas el autostop como una de las opciones en zonas más rurales. ¿Es seguro y habitual allí? Sí. De hecho, ves bastante gente del país haciéndolo. Lo que pasa es que, claro, yo siempre recomiendo en zonas rurales, ¿vale? Yo no me pondría a hacer autostop en las afueras de Belgrado, pero en zonas rurales, pues sí que es una forma habitual, sobre todo pues para zonas concretas donde pues a lo mejor solo hay un minibús a las 6 de la mañana y por lo que sea pues lo has perdido, claro, o estaba lleno, pues es una alternativa. Y también, claro, para trayectos cortos. Eran situaciones en las que tenía mis cosas en un alojamiento,
quería visitar una zona concreta y entonces pues si no había opción de transporte público lo hacía de esta forma y funciona bastante bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué nos comentas de los alojamientos? ¿Qué tipo de alojamientos vamos a encontrar? ¿Hay hostales y pensiones y, no sé, gama media y gama alta? ¿O hay carestía o carencia de algún tipo de estos alojamientos? Pues mira, yo siempre dormí en hoteles familiares y estudios o apartamentos turísticos, porque hay una oferta súper amplia en Booking y es la forma de alojamiento más habitual. En las capitales también hay hostales y hoteles de gama alta, pero lo normal es que encuentres sobre todo estudios, apartamentos turísticos muy bien de precio. Yo también suelo acampar bastante en la montaña y los parques nacionales de los Balcanes son ideales, pero aquí tuve mala suerte, se me rompió la tienda de campaña en Macedonia del Norte, que era el primer país que visitaba, y no me pude comprar otra hasta que me marché de la región. Pero si te gusta acampar y te gusta la naturaleza, llévate una tienda porque vas a disfrutar y de paso vas a ahorrar bastante. Sí. Y sobre la comida, ¿cómo y dónde comemos? ¿Hay comida callejera como en Asia o hay que ir a restaurantes o mercados? A ver, la opción más económica serían las panaderías en este caso. No hay tanta comida callejera, pero sí muchas panaderías y puedes solucionar cualquier comida o cena con un... Bueno, tienen diferentes nombres en función del país, un burek, una banitsa, una pita, que son empanadas rellenas pues típicas de cada país y con una y una bebida ya tiras. Hay un montón de opciones, ¿vale? Puedes comer muy barato, pues estoy yendo a una panadería, pero después hay locales sencillos donde te preparan un menú del día y en las ciudades con restaurantes de lujo, tú eliges. Lo bueno es que en general en los Balcanes comer es económico y no supone un problema serio. Otra cosa es la variedad, que al final pues tiran mucho de carnes y los menús son bastante monótonos, ¿vale? Cuando llevas 4 meses por la región, pues empiezas a echar de menos una paella y cosas más locales, pero hay gran variedad. Oye, nos has hablado de actividades como el montañismo, estamos en una región muy montañosa, pero no sé si hay otro tipo de actividades que hayas practicado o que conozcas que se puede llevar a cabo en esta región. Yo practiqué kayak en el lago Skodra. Es un lago que está entre Montenegro y Albania, pero es mucho mejor la parte de Montenegro. Y después también hice en el cañón de Matka, en Macedonia del Norte. Aparte, si te gusta el esquí y por lo que sea estás en la zona claro. en temporada, pues en los alrededores de Sarajevo, ya he comentado que la ciudad organizó unos Juegos Olímpicos de invierno y tiene unas pistas espectaculares. Tampoco hice, pero existe la opción de hacer buceo o snorkel en la Riviera de Budva, en Montenegro, que está en el mar Adriático, y aunque no he estado, entiendo que Croacia debe ser otro buen lugar para estas actividades. Y después también el Urbex, esa gente que le gusta visitar edificios abandonados, pues la región está llena, con algunos lugares icónicos, no sé, como la pista de bobsled de Sarajevo, que puedes recorrer caminando por el bosque. O sea, hay sitios muy, muy curiosos en este sentido. Oye, siendo un país o una región, perdón, tan multicultural, en las que hay tantas religiones conviviendo juntas y tanta diversidad a la vez, ¿qué nos puedes contar de las festividades o celebraciones? No sé si hay alguna especialmente relevante que nos recomiendes no perdernos. Te voy a decir 2. La más espectacular es la Semana Santa, tanto ortodoxa en el caso de Serbia, Montenegro y otras regiones, como católica en el caso de Croacia y Eslovenia, pues aquí con procesiones, con misas con velas a medianoche, platos de comida típica. Es un buen momento para estar por la zona. Y luego también, si te gusta la música, tienes el Exit, que es uno de los mejores festivales de música de Europa. Anda. Que tiene lugar en el mes de julio en Novi Sad, en la región de Voivodina, en el norte, y dura 5 días. Me gustaría preguntarte por el presupuesto y nos habías ya avanzado que más o menos era un presupuesto parecido, con ligeras variaciones de un país a otro, pero me gustaría preguntarte si nos puedes, contar cuánto se puede presupuestar de media, aunque, claro, variará enormemente en función de cada viajero, cada persona que decida viajar a esta región y del confort que quiera tener. ¿Qué nos puedes decir así un poco? No sé si hay un presupuesto general por día que puedas trazar. Claro. A ver, yo estuve en la región, me gasté una media de 35 euros al día más o menos, excepto los días que pasé en Dubrovnik, que fueron una locura. El resto más o menos unos 35 euros al día. Pero por un lado hay que tener en cuenta que yo viajé solo. Uh-huh. Y en muchos casos el coste de una habitación para 1 o 2 personas es muy parecido. Así que si viajas en pareja, familia o con amigos, pues ahorrarás en este apartado. Aunque por otro, yo estuve en los Balcanes en el 2021
y desde entonces los precios han subido bastante igual que en el resto de Europa. Y yo soy bastante espartano a la hora de comer. En resumen te diría 40 euros al día por persona y con un desglose aproximado pues de 20 euros para el alojamiento, 10 para comida y 10 para transporte y entradas, más o menos teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que luego a partir de aquí pues entra mucho en juego la forma de viajar de cada persona, si alquilas un coche o no, claro. Por ejemplo, yo utilice transporte público, el tipo de alojamiento, no es lo mismo un hotel en Belgrado que un hostal, pero bueno, yo diría de media 40 euros al día por persona. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar de la seguridad? No sé si hay algún consejo concreto para movernos con tranquilidad por la región. Sí, en general los Balcanes es una región muy segura, aunque todavía pesa bastante el recuerdo de las guerras de los años 90 y hay gente que piensa que es peligrosa. A ver, hay que tener cuidado en las ciudades por la noche, como en cualquier otro país del mundo, ser prudente durante las excursiones por la montaña y tener en cuenta que hay zonas donde queda una mina de estas guerras de los años 90, sobre todo en Bosnia-Herzegovina, aunque están bien señalizadas, hay carteles por todas partes y ahí depende ya pues de que tú respetes el aviso y no te salgas de la ruta o te salgas y te expongas a este peligro. Pero yo estuve recorriendo los Balcanes 6 meses solo con mi mochila haciendo autostop y no tuve ninguna sensación de peligro. ¿Y qué nos cuentas de la sanidad? ¿Allí es gratuita, es pública o es del corte privado y cara? ¿Y si compensa llevar seguro o si lo tuviste que usar, por ejemplo, en tu caso? Pues a ver, la sanidad es gratuita y es bastante buena. En las principales ciudades yo te diría que es bastante similar a los estándares occidentales. Te pongo un ejemplo. Durante la pandemia, cuando aparecieron las primeras vacunas y en muchos países no había para todo el mundo, en Serbia tenían de sobras y conozco viajeros extranjeros que pidieron cita allí en un hospital y se vacunaron. Aunque claro, si tienes un problema en un pueblo o en una zona remota, pues la cosa está más complicada. Yo en todo caso siempre recomiendo llevar un buen seguro de viajes, con una buena cobertura, para evitar sorpresas, tanto para los Balcanes como para cualquier otro destino del mundo. ¿Hay alguna costumbre local que haya que tener en cuenta? No sé si allí se regatea o, bueno, eso, habiendo tantas culturas viviendo juntas, igual podemos meter la pata en alguna ocasión. Sí, en general la región de los Balcanes es bastante occidental, no hay un choque cultural especialmente marcado, pero voy a comentar un par de cosas. Sobre todo recomiendo mostrar respeto en los templos religiosos, tanto iglesias como mezquitas, sobre todo pues con la ropa, evitar pantalones cortos o con las actitudes, no fotografiar a la gente durante una oración o una misa. Por poner un ejemplo, a mí en una iglesia ortodoxa un cura me llamó la atención porque hacía frío y yo tenía las manos en los bolsillos y se me acercó y me dijo que no era respetuoso. Bueno, aquí la gente vive la religión de una forma más intensa y hay que tener especial precaución. Y luego otra cosa es que en los Balcanes se fuma mucho y hay un montón de cafeterías y restaurantes, te diría que casi todos, donde todavía está permitido fumar en el interior del local. Así que si eres especialmente sensible al humo, asegúrate antes de sentarte o compra la comida y la bebida para llevar y te evitarás un mal rato. No sé, Andreu, si eres un viajero muy tecnológico, si viajas con teléfono y muchas aplicaciones, pero en el caso de que sí, ¿tienes alguna recomendación de alguna que sea especialmente útil? Pues aquí no, tiré bastante. A nivel de alojamiento tiré mucho de Booking porque es que la oferta era muy amplia y no tuve que acudir a ninguna otra aplicación local en este sentido. Y después para pedir taxis, pues en casi todos los países funciona Uber, pero hay algunos que también funciona Yandex, que Yandex pues tiene mejores precios y mayor disponibilidad de vehículos. Vale, y como última pregunta de esta sección, para alguien que quiera ir pues un poco salivando con lo que es este viaje, soñando, preparando este viaje con algún libro, algún documental, alguna película, ¿tienes alguna recomendación que nos puedas hacer? Pues mira, yo creo que antes de visitar los Balcanes es muy recomendable informarte bien sobre la guerra de los Balcanes, porque ocurrió hace poco más de 30 años y fue un conflicto tan atroz que entenderlo ayuda a comprender la situación actual de la región, tanto a nivel geográfico como social. Hay un documental muy bueno de la BBC, se llama The Death of Yugoslavia. Son 6 capítulos de menos de 1 hora que abarcan pues, desde el 87, unos años antes de que Milosevic se convierta en presidente de Serbia, hasta la firma de los acuerdos de paz de Daytona en el 95 y está en YouTube, es gratis, ¿vale? Y después a nivel de libros, que diría Cuadernos de Sarajevo, un clásico de Juan Boitisolo, Territorio Comanche de Arturo Pérez Reverte, otro clásico, y después un poco para tener una idea general, Breve Historia de los Balcanes de Ladi Romero.
Pues muchas gracias por estas recomendaciones, Andreu. Voy a dejar los enlaces a los 3 libros y a la serie que has mencionado en la entrada que haremos ya sabes, en el blog de Yati Seguros. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacer una especie de recomendación por países. No sé, un poco como se podría decir como un trivial o como una casi un pregunta y respuesta, un poco juego, en el que yo te voy a ir preguntando, por ejemplo, cuáles serían los países indicados para una primera visita, pensando en la facilidad de viajar por esos países. Pues yo te diría Bulgaria y Montenegro. Y para una segunda visita, es decir, ya para tal vez países un poco más complicados o que ya, digamos, hayas cubierto esa fase inicial. Vale, aquí te diría el resto, porque ya en el resto no hay ninguno especialmente complicado. O sea que cualquiera de los que no sea Bulgaria, Montenegro. Nos has hablado mucho en la introducción de la arquitectura y de la cultura. ¿Cuáles crees que son los más interesantes y atractivos? Yo te diría Albania y Bulgaria. Y para buscar aventuras o irse a zonas más remotas o que haya menos desarrollo turístico. Pues aquí yo pienso que Serbia, Kosovo y Macedonia del Norte. Y bueno, algo que gusta mucho, sobre todo en verano, las playas. ¿Cuáles son, dónde están las joyas de esta región? Yo aquí te diría Montenegro y Albania. ¿Y las ciudades? Ciudades Serbia, Bulgaria y Bosnia-Herzegovina. Y las montañas, ese va a ser difícil, yo creo. Ya, yo aquí todos, pero por espectacularidad te diría Albania y Bulgaria. ¿Y para interactuar con la gente? Pues repetimos aquí, Albania y Bulgaria. Sí. Oye, y a nivel de económico, los precios, ¿cuáles son los más baratos de esta región? Pues a ver, yo siempre llevo un presupuesto, controlo bastante lo que gasto y revisando un poco qué gasté en cada país antes del podcast, veo que en todos los países gasté más o menos lo mismo, quizá un poquito menos en Albania y Serbia. Entonces te diría Albania y Serbia. Pero están ahí, Sí. están todos muy parecidos. ¿En cuáles comiste mejor? Sin duda Albania. ¿Y tú crees que hay algún país donde los vegetarianos o veganos lo vayan a pasar especialmente mal? ¿O al revés, alguno que sea más idóneo para ellos? Más idóneo sería Albania y quizá el peor para los vegetarianos es Serbia, pero en realidad no tendrán problemas serios, simplemente pues falta de variedad, ¿no? Que llegas a un sitio y ves que todo es carne y a lo mejor pues las opciones del menú son 2 o 3, la ensalada shopska y nada, y un par de cosas más. Pero no hay problemas serios de que no vayas a encontrar algo que comer. ¿Cuál dirías que es el destino ideal para familias viajeras? Yo que te diría Bulgaria y Montenegro. ¿Y para viajeras, mujeres que viajen solas? Quizás Bulgaria. No veo dificultades ni problemas en ningún país, pero quizá, claro, tienen que vigilar un poco más pues en Albania y Kosovo y luego partes de Bosnia, Serbia, Montenegro o Macedonia del Norte, donde la mayoría es de religión musulmana. Aquí pues hay que vigilar un poquito más a la hora de vestir o interactuar con los hombres, pero no son países problemáticos en este sentido. ¿Y crees que pueda ser problemático para parejas homosexuales alguno de ellos por la cultura en relación a su tendencia sexual? Pues aquí volveríamos un poco a lo que he comentado con las viajeras solas. No hay problemas serios en ningún país, pero bueno, si estás en una zona de mayoría musulmana, pues siempre recomiendo pues llevar un perfil bajo, pues bueno, evitar muestras de afecto excesivas en público y demás. Pero dicho esto, no hay países especialmente que comporten un riesgo. Y ya para acabar esta especie de trivial viajero balcánico, no sé si hay algún país que sea más fácil, que esté más preparado, que sea más inclusivo para las personas con alguna discapacidad. Yo te diría Bulgaria, porque se puede llegar en tren a los principales lugares de interés. En el resto veo problemas a la hora de utilizar el transporte público terrestre, que es el más habitual, porque son vehículos donde se viaja apretado, con poco espacio para equipaje, en el caso de una silla de ruedas, por ejemplo. Yo aquí recomendaría pues alquilar un coche, que tampoco sale excesivamente caro. Pues Andreu, muchísimas gracias. Llega hasta aquí el podcast de hoy. La verdad es que yo por lo menos me llevo una idea súper clara de qué nos espera en los diferentes países y un poco mejor de cómo es esa región a nivel de conjunto. Cada país de ellos daría para hacer un programa específico, pero empecemos por aquí y ya más adelante iremos haciendo programas específicos. Y bueno, seguro que hay alguna persona que esté oyendo, le gustaría saber un poquito más de ti, de estos viajes que he mencionado al principio, de tu página web, y si nos la puedes recordar e indicar cómo seguirte y saber más de tus viajes, pues te lo agradezco.
Pues sí, yo normalmente voy explicando mis aventuras y subiendo fotos a mi blog de viajes que se llama ganasdemundo.com y luego también estoy en Instagram Ganas de Mundo. Son un poco las dos vías que tengo para ir compartiendo aventuras y fotografías que me gustan y consejos y un poco de todo. Pues Andreu, muchísimas gracias. Muchas gracias por este ratito que nos has dedicado para grabar este podcast y desde luego por todo el tiempo que has dedicado a preparar todas las preguntas que te había enviado para que sea un contenido de utilidad para nuestros oyentes y espero que así sea. Así que muchísimas gracias de corazón. Gracias, un placer compartir un rato contigo y un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, pues también queremos darte las gracias por la escucha. Ojalá te haya parecido un programa interesante, práctico y sobre todo que te haya ayudado a conocer mejor la región y preparar un futuro viaje a los Balcanes, ya sea una ruta por varios países o una escapada de uno o varios de ellos. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con casi todos los lugares mencionados, información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Y como siempre, me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Para un viaje a cualquiera de los países que componen los Balcanes, recomendamos el Yati estándar, con una atención telefónica 24 horas, en tu idioma y gratuita, con una cobertura de atención médica muy alta y, como siempre, sin adelantar dinero en caso de requerir asistencia, sin franquicias, con pérdida de equipaje y robo incluido, por ejemplo, y como siempre con la opción de anulación disponible. Aunque si vas a practicar deportes de aventura, como el senderismo, por ejemplo, tal vez tu mejor opción sea el Yati mochilero, que incluye deportes de aventura con unas buenas coberturas para casos, por ejemplo, de rescates. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Podimo, en todas las plataformas y también en YouTube, donde colgamos estos programas. Desde luego, te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.